Semana muy importante por delante porque tenemos dato de inflación del consumidor, dato de inflación también de los productores, que incluso vendrá el día de antes, y ventas minoristas. Importante en un entorno en el que el mercado, con los últimos datos que ha percibido, está poniendo más probabilidades de un riesgo de estanflación, un régimen de bajo crecimiento y alta inflación. Enseguida vamos a abordar ese tema porque os traigo un informe muy importante de Yardeni donde comenta este tema y sobre todo responde a la pregunta de si podemos estar en estanflación o no, y os voy a dar un poco mi opinión también y qué vigilar. Por otro lado, esta semana estamos viendo bastante verdes y sobre todo mucha amplitud. Se nota que ha habido bastante participación en prácticamente todos los sectores, vemos casi todos los sectores en verde, y sobre todo viene obviamente de una semana donde no hemos tenido datos económicos. Eso coincide un poco con un volumen, porque hay algo que me comentaba mucha gente esta semana, qué curioso que esta semana el volumen esté siendo tan flojo con las subidas que estamos viendo. También es verdad que hemos tenido cero datos económicos importantes esta semana, por lo tanto esos volúmenes son normales que sean un poquito más bajos, aunque sí que es verdad que esta semana estaría bien vigilar que el volumen empiece a ser mejor si realmente queremos que este mercado se mueva al alza. Por otro lado, os dejo esta tabla que es interesante de Bank of America, ¿no? Dicen, bueno, pues cuando miden desde 2014 y dicen cuando hay algún dato económico relevante, 2 o 3, la rentabilidad suele ser menor que rentabilidad semanal suele ser menor que cuando hay cero datos económicos, ¿no? Obviamente tienes una disminución del VIX, hay menor incertidumbre porque no tienes ningún dato y pues a lo mejor hemos visto eso reflejado esta semana. Interesante sin duda. Pero la que viene empezamos a tener datos importantes, sobre todo ese PPI, como os digo, CPI y las ventas minoristas. Posiblemente fuertes, enseguida vamos a abordar las ventas minoristas porque Bank of America ya ha trasladado el gasto por tarjetas de crédito y vais a ver que hay datos importantes, aunque esto viene después de un viernes donde veíamos esa confianza del consumidor que realiza la Universidad de Michigan caer drásticamente. Entonces, bueno, pues por eso un poco el inversor está preocupado, ¿no? El inversor está ahora mismo pensando, ostras, creo que la economía se puede estar desacelerando y encima la inflación puede seguir siendo elevada, ¿no? También hemos tenido muchas lecturas para el CPI y PPI que enseguida vamos a abordar. Recordar que el PPI pues, le influye mucho en la inflación de los productores lo que es la gasolina, lo que es el crudo y sobre todo también lo que es el cobre. Pues crudo y gasolina están a nuestro favor porque han reducido desde principios de abril, pero el cobre sí que se ha mantenido más fuerte. Entonces ahí vamos a ver cómo se resuelve. En la parte de inflación del consumidor, el crecimiento de los salarios se ha moderado en el último dato de empleo, la inflación de bienes también se está reduciendo porque veíamos que en el PIB está habiendo más importaciones en Estados Unidos y eso concuerda con mayores exportaciones chinas mientras devalúan su divisa, mientras devalúan el yuan, pues posiblemente se estén importando muchas cosas de China y obviamente pues China está exportando deflación, ¿no? Eso hace que la parte de bienes, sobre todo la parte de bienes de consumo, no incremente la inflación. Donde está el problema en la inflación es en los servicios, ¿no? Donde tenemos una vivienda que sigue fuerte, donde tenemos unos seguros que siguen incrementando y, por supuesto, transporte y tema de servicios médicos, ¿no? Ahí está un poco la parte de la inflación que sigue siendo pegajosa y que es la que sigue sorprendiendo al alza. Y luego las ventas minoristas. El mejor combo para el mercado esta semana sería unas ventas minoristas que saliesen en línea con lo esperado, 0,4 se espera, podrían incluso subir un poquito más, y un PPI y un CPI que saliesen igual o menor de lo esperado, ¿vale? Ese sería el mejor combo para el mercado para terminar la semana bien. Por otro lado, ¿qué es lo que está liderando esta semana? Porque tenemos que hablar también de esto. Es algo de lo que me he dado un poco cuenta estos últimos días mirando screeners, sobre todo operando ciertas acciones. Si miramos desde marzo, que es más o menos desde que el mercado viene consolidando, ha subido desde el 1 de marzo, tiene una subida del 1% más o menos, y que son los sectores que están liderando, pues utilities, sorprendentemente, y enseguida vamos a hablar de esto, energía, consumo defensivo, materiales básicos, financiero y demás. Ya sabíamos y venimos viendo en los últimos meses que obviamente está habiendo cierta rotación. Está habiendo cierta rotación a pues, consumo, a materiales básicos, está habiendo cierta rotación también a financieros, ¿vale? Muchos bancos están haciendo roturas muy buenas y muy interesantes. A industriales, comunicaciones viene estando fuerte desde hace tiempo y sobre todo a energía, pero energía hay que tratarlo con comillas, ¿vale? Porque más bien lo veo como una cobertura y enseguida lo voy a abordar luego más adelante en el vídeo a ciertos momentos, ¿vale? Entonces, cuando no te tiren el resto de sectores, posiblemente te tire energía y viceversa por la dinámica en la que nos encontramos en el mercado. Lo que me ha sorprendido es utilities, ¿vale? Utilities, ¿por qué? Porque si nos fijamos desde el 17 de abril al 10 de mayo, que es justamente, he cogido justamente el día en el que empieza a rebotar el índice, y ponemos todos los sectores, vemos que utilities es el sector que más ha ganado, seguido de
staples, que sería consumo defensivo. ¿Qué ocurre con esto? Que es algo que no te interesa. De hecho, si cogemos los últimos 5 días, he cogido la última semana, que también ha sido muy positiva para todo el mercado, y he dicho, a lo mejor esto ha cambiado. Pero no, sigue siendo en los últimos 5 días utilities la que lidera y después consumo defensivo. Sí que es verdad que se meten algunos sectores un poquito mejor, como materiales, empieza a destacar real estate y financiero. Pero si cogemos los últimos 63 días para enseñaros un análisis, vemos que ahí obviamente está liderando utilities, energía, materiales, industriales, consumo básico y financiero, ¿vale? Esos serían los que están liderando, siendo utilities el primero. ¿Y por qué esto me llama un poquito la atención? Me gusta a nivel interno lo que se está desarrollando en el mercado, pero no me gusta quién tiene el liderazgo. O sea, utilities no es un sector que pueda liderar o que deba liderar. ¿Por qué? Porque cuando lo hace, aquí estamos mirando el retorno del SP500 en base al sector que lidera en los últimos 63 días, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí, 63 días. Como veis, cuando lidera consumo defensivo o lidera utilities, los retornos no son buenos para el SP500, ¿vale? Son retornos negativos. Entonces son sectores un poquito más defensivos o de risk-off y no me gusta que el inversor se esté posicionando en este tipo de sectores, sobre todo en los últimos días, ¿vale? Sí que es verdad que energía es entendible por el rebote de los intereses, ya sabéis que es un sector que energía es un sector que no le afecta tanto el movimiento de unos intereses al alza y por tanto pues te puede cubrir cuando el resto de sectores lo hacen bien. Y si los intereses rebotasen y el resto de sectores lo hiciesen mal, energía te cubriría, ¿vale? Pero cuando los intereses bajan y el resto de sectores lo hacen bien, energía no te va a cubrir. Por eso lo trato más bien, entre comillas, en este régimen en el que nos encontramos actualmente. Entonces, esto debería cambiar, ¿vale? Si queremos una rotura del SP500, porque por ahora parece ser que estamos en una especie de caja donde tuvimos esta corrección bastante sobreventa aquí en estos últimos días, parecía que incluso podíamos ir hacia la zona de los 4.800, apoyar en esta zona. Finalmente no, finalmente hubo un rebote en esa media de 100 sesiones o 21 semanas y como vemos, ahora rápidamente nos hemos aproximado a esos máximos. De hecho, esta semana tenemos los máximos para testear y ver si esto se trata, obviamente los bajistas están diciendo que esto puede ser un doble techo y volvemos otra vez a buscar o la media de 50 o la media de 21 y luego a ver si volvemos a la zona baja, o los alcistas que podría ser una rotura y una nueva extensión. Aquí empezaría una nueva extensión y claro, para que esta nueva extensión empiece, lo primero se tiene que dar la rotura, por supuesto, que sería la confirmación, pero lo segundo creo que el liderazgo debería cambiar. Eso es lo que quiero un poco expresar en este vídeo, que si hay una rotura de máximos y el liderazgo no cambiase, sería una divergencia importante que no me gustaría. Mientras que si hay una rotura de máximos y el liderazgo empieza a cambiar a otra serie de sectores, sí que podría ser interesante. Hablando de tema de estacionalidad, es mayo, ha empezado ahora, hace poco, llevamos la primera semana, os comparto la estacionalidad de mayo como siempre, como todos los meses, estacionalidad que no deja de ser un dato más, ¿vale? Y como vemos, pues tanto en años electorales como en años normales, desde 1950, vemos que mayo suele ser un mes donde se empieza en positivo la primera semana, luego de la segunda a la tercera semana suele ser una rentabilidad un poco más débil y luego a partir de finales de mayo suele ser un poquito más fuerte. Vamos a ver qué tal se desarrolla esta vez, pero eso es lo que nos está diciendo la estadística, en este caso la estacionalidad, ¿vale? En cuanto a amplitud, hemos dicho antes, oye, todo el mapa verde pues puede ser una buena señal de amplitud, de participación, ¿no? Y efectivamente, pese a que hay algunos sectores que no me gusta que estén liderando, sí que es verdad que la amplitud ha mejorado. Fijaros en las Advanced Decline Line, ¿vale? Que son las líneas que miden la cantidad de empresas que avanzan versus las que declinan. Y como vemos, estamos haciendo máximos tanto para el SP500 como para el NISE, como para las mid-caps y las small-caps intentando romper una zona importante. Entonces, quizás lo que le deberíamos quitar como punto negativo son algunas cosas, como por ejemplo el volumen, que ha sido muy débil esta semana. Mucha gente me lo ha comentado, pero yo creo también que se debe a que hemos tenido una semana con 0 datos económicos, ¿vale? Lo veíamos antes, cuando hay 0 datos económicos los algoritmos operan menos estos datos y por lo tanto a lo mejor hay menos volumen, ¿no? Puede ser algo de eso, pero obviamente el volumen debería mejorar si queremos que esta extensión continúe. Por otro lado, los activos de riesgo. Los activos de riesgo, algunos sí que están por encima de su media de 50, como por ejemplo las small caps y mid caps y el high yield, ¿vale? Bonos de alto riesgo. Han chocado todavía con la resistencia de máximos, ¿vale? Lo mismo aquí. Por lo tanto, una rotura estaría bien para confirmar, pero lo que todavía no tenemos una confirmación de recuperación de media de 50 es activos de alto riesgo, de alta volatilidad, versus activos de baja volatilidad. También teniendo en cuenta que el mercado se está exponiendo más en utilities y consumo defensivo, esto tendría sentido, ¿no? El mercado está
posicionándose, sí, pero lo está haciendo en sectores un poquito más de risk-off, un poquito más defensivos, ¿no? Como puede ser consumo básico o como puede ser utilities. Entonces esto debería cambiar para que el rally continúe. Sí que es verdad que no porque utilities lidere significa que el mercado no puede subir, ¿vale? El mercado ha subido muchas veces con utilities liderando, pero sí que es verdad que no es lo ideal, como habéis visto, sobre todo en un periodo de 63 días, los retornos en el S&P 500 no suelen ser los mejores, ¿vale? Entonces, te interesa que lideren, pues, por ejemplo, sectores como financiero, tecnología, comunicaciones, materiales, etc. Sí que es verdad que en la última semana hemos visto empezar a buscar, en los últimos 5 días, hemos visto empezar a buscar fuerte rebote en materiales, fuerte rebote en real estate, fuerte rebote en healthcare, financiero y industriales, ¿vale? Entonces vamos a ver que eso se desarrolle y que a lo mejor utilities pierda un poco de fuerza mientras el resto de sectores lo ganan, ¿no? Por otro lado, otra confirmación que me haría falta para creerme que esto no es un doble techo y que vamos a tener una rotura finalmente es, lo primero, que haya un cambio de liderazgo, ¿vale? Lo segundo, que los activos de riesgo, sobre todo de high yield y mayor volatilidad, confirmen, ¿de acuerdo? Una rotura al alza. Y lo tercero, el Bitcoin. Bueno, y lo cuarto, el volumen, ¿vale? Porque hemos dicho que el volumen esta semana era bajito, pues volumen, si empezase a acompañar, sería también bastante positivo. Entonces, Bitcoin también a vigilar, ¿vale? Porque fijaros, el Bitcoin no ha conseguido recuperar la media de 50. Recuperó aquí, al igual que fue el día que empezó a rebotar el S&P 500 también, pero topó con la media de 50, que es donde ya ha rechazado anteriormente, ¿vale? Las 3 veces que lo ha intentado ha rechazado ahí. Y se giró. Ya sabéis que Bitcoin yo lo veo como un activo muy ligado a la liquidez global. Si la liquidez global sube, Bitcoin tendría que ser lo primero en reflejarlo. Por lo tanto, si Bitcoin no está reflejándolo, es como una divergencia que se genera y a mí me causa una señal de advertencia en el sentido de, oye, necesitas que esto se valide, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces el S&P 500 ha empujado sin que Bitcoin lo hiciese, pero luego Bitcoin ha seguido. Entonces, nos interesaría, van un poco ligados, obviamente, nos interesaría que Bitcoin recuperase la media de 50. Sería, por tanto, esa confirmación extra. Si tuviésemos todas estas confirmaciones cuando rompamos los máximos, pues entonces esta rotura podría ser una buena rotura para hacer una segunda extensión. Si estos indicadores no acompañan, posiblemente esta rotura todavía genere rechazo, ¿vale? De hecho, no me sorprendería ir a buscar un rebote, un apoyo en la media de 50 otra vez para testearla, ¿vale? Los bajistas aquí normalmente entran fuerte, intentan ver qué pasa en la media de 50. Por otro lado, quería comentar un tema de régimen de estanflación, como dice todo el mundo, ¿vale? Está hablando todo el mundo de estanflación. Fijaros, cuando todo el mundo habla de algo es preocupante porque posiblemente ocurra todo lo contrario, ¿vale? Pero igualmente, miramos esta inflación, ¿vale? ¿Y por qué está la gente hablando de esta inflación? Fijaros, se han disparado las noticias que lo mencionan, sobre todo tras el dato de PIB. El dato de PIB se dio ya hace unas semanas y venía acompañado de una combinación de un PIB real muy bajito, menor a lo esperado, en el 1, algo, 1,6 creo que fue, y una inflación más elevada para ese trimestre, más obviamente los rebotes de inflación, los datos de inflación mensuales que hemos visto incrementando en los últimos meses, ¿no? Eso despertó un poco el riesgo de pensar que estamos en esta inflación, y es que los datos que hemos tenido esta semana no acompañan tampoco y han hecho que las probabilidades de esta inflación incrementen. Entonces, bueno, yo creo que el PIB real se midió mal, o sea, no se está analizando bien porque el PIB real realmente no fue débil. El consumidor está fuerte y en el PIB real se reflejaba. Lo que pasó en el PIB real, en las exportaciones netas, ¿vale? Que son exportaciones menos importaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones suman en casa, porque tú, aunque lo exportes, lo produces en casa y las importaciones restan porque no está producido en casa, ¿no? Entonces, lo que reflejaba sobre todo eran unas exportaciones netas más débiles, debido sobre todo a que el consumidor estadounidense está importando muchos bienes de fuera y está exportando menos debido a la subida del dólar en los últimos meses. Entonces, bueno, esto coincide además con China exportando, lo he puesto aquí, creo, en el dato económico, aquí está. Hemos visto China, mayores exportaciones chinas, encima China exporta deflación, ¿vale? Porque ya sabemos que encima está devaluando el yuan, está exportando bienes al mundo y está exportando esa deflación, entra en Estados Unidos, eso es bueno para los bienes de consumo, que por eso los bienes de consumo no están rebotando tanto en el precio como han rebotado los servicios, y por tanto, pues eso es lo que explica un poco lo que ha pasado en el dato de PIB, ¿no? Que básicamente estás importando más, exportando menos, y por eso la balanza comercial se reduce, las exportaciones netas se reducen, y de ahí la bajada en el PIB real. Si miramos, de hecho, el consumidor, tenemos el Redbook, que el Redbook mide el consumo en Estados Unidos de tarjetas de crédito,
y como vemos sigue creciendo al 6% en la última semana anual. Y si miramos el esperado para las ventas retail, ¿vale? Bank of America ha compartido esto y ha dicho, oye, os comparto el gasto que está habiendo en tarjetas de crédito también, los datos que tiene Bank of America. Y en abril estamos viendo un rebote prácticamente en todas las categorías, excepto en retail online y también en aerolíneas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo de Bank of America. Bank of America lo que nos está diciendo es que posiblemente podríamos esperar un buen dato de ventas minoristas este mes. Por lo tanto, el consumidor seguiría reflejando cierta fortaleza, ¿vale? Así que por ese lado el consumidor todavía no creemos que esté débil, porque primero el PIB real mostraba el dato de consumo que era fuerte, el PIB real salió peor por otra serie de cosas y por el Redbook o las ventas minoristas que se esperan. Obviamente, si hubiese unas ventas minoristas peores y hubiese sido falso ese dato, o no falso, pero no bien pronosticado por parte de Bank of America, pues entonces ahí sí que ya podríamos poner más probabilidades todavía a esta inflación. ¿Por qué creo que el mercado está poniendo probabilidades de este régimen, ¿vale? De un régimen de menor crecimiento y mayor inflación. Pues por también los rendimientos de los activos, ¿no? Estamos viendo sobre todo estos meses que lo que está haciéndolo bien son algunas materias primas y sobre todo metales y el oro, ¿no? En estos últimos meses. Entonces, bonos no lo están haciendo muy bien, acciones lo están haciendo bien, pero vienen consolidando estos últimos meses. Si miramos el retorno desde abril, venimos consolidando. Entonces, bueno, pues a lo mejor por eso el mercado está percibiendo mayor probabilidad de esta inflación, ¿no? Otro dato que ha levantado estos miedos de esta inflación es el dato de peticiones iniciales de desempleo, y es que ha habido una fuerte subida. Venían situándose prácticamente en mínimos en las últimas semanas, y esta última semana se han disparado hasta 231.000 peticiones iniciales de desempleo. Esto es la gente que pide el paro. Entonces, bueno, pues el mercado ha percibido, sumado a un dato de empleo que fue peor de lo esperado, con una tasa de desempleo subiendo al 3,9 y unas peticiones iniciales de desempleo incrementando, pues el mercado ha percibido, cuidado, debilidad en el empleo cede, y entonces estamos en un régimen de esta inflación. Bueno, es pronto todavía, yo creo, es muy pronto. O sea, si con un dato en el que las peticiones iniciales de desempleo han subido ya empezamos a decir esta inflación, creo que es demasiado temprano. Necesitaría varios datos más para confirmarlo, ¿no? Yo ya sabéis que tengo puesto la mirilla en el entorno de 280.000. Una vez superado este nivel y mantenido, obviamente, durante algunas semanas, porque ya sabéis que puede haber semanas que son datos pues que no están ajustados y que luego se ajustan al mes que viene. Hay que ver, como es un dato semanal, hay que ver sobre todo una media, ¿no? De las últimas 3 semanas, 4 semanas. Pues si empezásemos a ver unas peticiones iniciales de desempleo sostenidas por encima de 280.000, ahí sí que me preocuparía por una debilidad en el empleo, una debilidad en el entorno laboral, y que podría traducirse o hacia un régimen de esta inflación o incluso hacia un régimen de recesión, ¿vale? Que ahí no está poniendo tanta gente la probabilidad por la inflación, pero recordemos que si los servicios es lo que se mantiene alto y empezamos a ver debilidad en el empleo, pues obviamente ahí es donde podrías comerte un régimen de recesión. Pero no estamos ahí, simplemente estamos observando lo que podría pasar y accionando una vez tengamos las confirmaciones. De hecho, interesante el informe de Yardeni de este mes, donde dicen que se han publicado, ya sabéis, los datos empresariales, hemos tenido resultados empresariales, y dicen que son un excelente indicador de las nóminas, de los payrolls, que son lo que había salido débil y por eso el mercado tenía miedo. Bueno, pues el SP500, los EPS del SP500 han subido un nuevo récord en abril y eso suele seguirse, suelen ir detrás las creaciones de nóminas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos un dato positivo para pensar que a lo mejor el empleo todavía se mantiene un poco más, ¿no? Si os interesa, os dejo aquí las tablas de los sectores que están sorprendiendo, sobre todo en cuanto a beneficios empresariales. Como vemos, sobre todo el sector que más está sorprendiendo es consumo discrecional, ¿vale? Así que el consumo sorprendiendo al alza de forma positiva por un factor del 11,9%. Y como veis, pues el segundo sector sería comunicaciones y luego salud, que están sorprendiendo al alza. Entonces, bueno, pues consumo, que si sorprende al alza, pues es porque a lo mejor el consumo todavía está aguantando, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor es un poco pronto para hablar de esta inflación, ¿vale? El empleo todavía no parece que esté en zonas críticas. El Economic Surprise Index, que básicamente es un índice que mide las sorpresas económicas de los datos que hemos conocido, pues obviamente ha ido a la baja esta semana, ¿vale? Fijaros que ha plantado en negativo. ¿Por qué? Porque todos los datos económicos han sido bastante malos, en el sentido de que hemos tenido empleo, datos de empleo, datos de la Universidad de Michigan del sentimiento del consumidor, datos de PMIs, y todos han mostrado más debilidad a nivel económico. ¿Y qué tiende a seguir esta debilidad de los datos o esta sorpresa de los datos a la baja? A nivel ciclo económico, pues los intereses, ¿vale? Ya sabéis que los intereses para mí están
son totalmente dependientes de la expectativa de crecimiento e inflación futura. Sobre todo la parte larga de la curva, un reflejo de hacia dónde va a crecer la economía, cómo está creciendo y sobre todo cómo va a crecer en términos de inflación y de crecimiento. Este retroceso en los intereses ha permitido un poco rebotar a los bonos, ¿vale? Ha permitido también al oro volver a repuntar. Un poco, vamos a hablar enseguida del oro y gráficos a vigilar para esta semana, que os traigo cosas chulas, yo creo. Pero bueno, como vemos, los que van a... ¿significa esto que los intereses han hecho techo por fin? Y que ya tenemos el techo final de los intereses. Bueno, veremos. Yo creo que todavía estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Necesitaría haber una pérdida de esta tendencia alcista. Necesitaría empezar a ver caídas por esta zona. ¿Y qué necesitaría ver sobre todo para creerme que los intereses han hecho techo? Que las small caps empiecen a salir de esta consolidación que llevan haciendo desde 2021. Prácticamente esta consolidación es la que me mostrará que los intereses finalmente van a bajar. ¿Por qué? Porque yo creo que el gestor no se expone todavía en small caps, en pequeñas empresas, porque son las más afectadas por las subidas de los intereses a largo plazo, porque son las que más financiamiento necesitan o las condiciones de financiamiento más les afectan, sobre todo en los tramos largos. Entonces, y sobre todo luego por el concepto de duración también, ¿no? Unos intereses más altos pues hacen que su valor, su tasa de descuento incremente y su valor presente o su valor que deberían tener, el intrínseco, sea menor. Entonces, pues yo ¿cuándo me creeré que los intereses posiblemente hayan hecho techo? Cuando las small caps empiecen a liberar esta zona. Validar que salen de esta caja y validarlo bien, empezar a salirse de esta lateralización, y cuando eso ocurra, posiblemente será a lo mejor el momento en el que hayamos hecho ya techo terminal en los intereses a largo plazo, ¿vale? Porque los intereses a corto plazo yo creo que el techo ya se hizo el año pasado, ¿vale? No creo que la Fed, ya lo he dicho varias veces, no creo que la Fed vaya a subir tipos más, ¿vale? Y lo que está sobre todo correlacionado con los intereses, que vigilar, porque los intereses, ojo, también esta semana a corto plazo, ahora mirando a corto plazo nos acercamos a esta zona baja de la tendencia al alza y ya hemos visto el viernes cierto intento de rebote. Entonces, ojo, porque aquí ya, tras esta bajada, los intereses dependen de ¿qué? Del dato de CPI y del dato de PPI. Si tuviésemos datos fuertes de CPI y PPI, los intereses volverían a rebotar en esa zona, volviendo a poner un poquito de presión en las small caps, poniendo un poquito de presión también en los bonos, obviamente. Si vemos sobre todo muy relacionado con el petróleo, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos el Brent y como vemos, cuando el Brent baja, los intereses del 10 años bajan, cuando el Brent sube, este año la dinámica, ¿vale? Porque es un poco lo que preocupa que pueda ser repunte inflacionario. Los servicios no tienes nada que hacer, porque la vivienda, lo único que te queda es esperar a que afloje. Los salarios ya están aflojando, entonces ¿qué te queda? Bueno, pues te queda en sorpresa que te podría venir por la energía, ¿no? Entonces hemos visto que desde que en 2024 prácticamente aquí empezó el petróleo a subir, pues obviamente los intereses han ido también detrás, ¿no? Descontando que, bueno, pues que el crecimiento es mayor, el petróleo también está muy ligado al ciclo económico, ¿no? Entonces, mayor crecimiento, mayor inflación y, por tanto, intereses más arriba. Entonces, el crudo viene también reduciéndose desde estas últimas semanas, que es un poco cuando los intereses han buscado techo. Entonces, importante el crudo porque ahora mismo está en un nivel importante, ¿vale? Fijaros que está en esta tendencia donde el viernes ya el miércoles pasado intentó ya cerrar esta vela y apoyó ahí. Entonces, si ahora empezase a aguantar esta zona, pues entonces podríamos haber tenido ya esta corrección realizada y podríamos volver a encontrar este movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, vigilar el crudo. Si perdiese esta zona, por supuesto, los intereses podrían entonces ya empezar a reducir a niveles más bajos y lo confirmaríamos con small caps. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Os traigo gráficos interesantes porque os quería enseñar algunos de ellos para esta semana para que podáis mirar y analizar. El primero vamos a empezar por emergentes. Interesante relación con el cobre, por supuesto, se mueven muy a la par. Y el cobre está intentando hacer un nuevo máximo. Sí que es verdad que no lo ha conseguido, ¿vale? La vela del viernes es un poquito fea, ese rechazo que ha conseguido, y posiblemente sea un techo a corto plazo y que siga consolidando. Pero si el cobre consiguiese hacer un nuevo máximo, romper esta consolidación donde no lo consiguió el viernes, pero si lo consiguiese en el futuro, entonces, ¿qué creo que iría detrás? Las emergentes, ¿vale? Que las emergentes, de hecho, han roto una base desde 2023, desde principios de 2023, que vienen lateralizando y han empezado a romper una base por encima de medias. Encima, el ratio contra el SP500 parece que está empezando a girarse, lo que pasa que aquí necesitamos todavía una confirmación.
Pero interesante que si el cobre porque mucha gente me ha dicho, ¿cómo jugar lo del cobre, no? Esta subida que viene haciendo. Bueno, pues como vemos, la subida ya se ha dado y creo que luego eso se traduce también en movimiento de emergentes. Lo que pasa que techo a corto plazo el viernes, así que necesitaríamos todavía demostrar que esto se rompe, ¿vale? Cuando esto se rompa, creo que emergentes podría tener un bonito rally, así que importante vigilar. Emergentes también muy ligadas al dólar, así que obviamente si el dólar bajase, igual que el Bitcoin, ¿no? Si el dólar bajase, pues sería bueno para el Bitcoin, sería bueno para emergentes. Si el dólar sigue subiendo, pues es malo para esos activos, ¿no? Luego China. China importante porque veíamos la rotura en el análisis de hace 2 semanas con los chicos de CMT, estuvimos hablando de China, ¿vale? De hecho titulamos el vídeo así, rotación hacia China, y veíamos esta base que se estaba rompiendo con un ratio relativo contra el SP rompiendo una tendencia bajista, ¿vale? O sea, ganando fuerza contra el SP500, de hecho el ratio relativo en máximos de 2024. ¿Vale? La fuerza relativa contra el SP500. En un momento además en el que los shorts, los cortos en China, estaban en niveles súper, súper, súper elevados. Momentos en los que, bueno, pues obviamente has tenido algún techo, aunque sea un techo de corto plazo, has tenido algún tipo de rebote de sobreventa. Entonces esta base que liberó esta rotura y desde entonces, desde esta rotura hemos tenido una extensión muy importante, ¿vale? Así que, bueno, un buen trade. Si alguno lo ha cogido, me alegra. Y como veis, aquí tenemos este gap, este otro y este otro. Así que gaps importantes que en algún momento, pues obviamente a lo mejor se cierran, pero que dejan al alza, entonces muestra muchísima fuerza. Este rebote, lo que pasa que se topa ahora, tras tanto gap y tanta verticalidad, se topa ahora con una resistencia donde espero que tome algo de reposo, ¿vale? Pero está siendo interesante la fuerza que se está viendo en China, sin duda para vigilar, lo que pasa que con reposo posiblemente en el corto plazo tras tantos gaps al alza. Por otro lado, mineras de oro no me las quería dejar por lo que están haciendo, porque vamos a tener que vigilar también estas próximas semanas el cap and handle que está realizando las mineras de oro. El oro sí que es verdad que ha hecho un techo un poco a corto plazo, está consolidando, pero está aguantando bastante bien. La plata también retrocedió y ha vuelto a rebotar, y ahora el oro, estamos viendo, las mineras de oro estamos viendo que son las más rezagadas, que se topan con la resistencia más importante del momento, la resistencia que tuvieron en abril y mayo del año pasado. Entonces tenemos aquí una base muy importante, una base de prácticamente un año de duración, con un handle de hecho donde se retrocedió otra vez para limpiar manos, y ahora vamos con el intento de la rotura. Una rotura por encima de este nivel, confirmada, ¿vale? De 36 en el GDX, sería una rotura que daría un trade interesante para mineras de oro. Aquí estamos viendo las senior, ¿vale? Pero supongo que las junior, que son las pequeñas GDXJ, acompañarían el movimiento. Pero vamos, las senior ya hay bastantes mineras que se podrían coger, o incluso el ETF en caso de darse la rotura. También debería venir acompañado de una confirmación del ratio, ¿vale? De SP500 contra el GDX contra el SP500, disculpar, para mostrar que ha ganado fuerza relativa. Así que si eso se da, podríamos tener confirmaciones interesantes para una posible rotura interesante. Mientras tanto, como veis, datos económicos que vamos a tener que vigilar. Si tuviésemos un dato de CPI y PPI fuerte, tendríamos un rebote en esa zona de los intereses que cuadraría un poco con lo que está haciendo el petróleo, el crudo. En caso de tener un dato de CPI y PPI menor de lo esperado, pues entonces podríamos tener roturas a la baja de estos movimientos, y ya comentaríamos semana que viene qué puede significar. Esta inflación todavía creo que es un poco pronto para hablar de ello. En cuanto al corto plazo, bueno, temas de este rebote que no me gustan, ya es lo que he dicho. Utilities liderando o consumo defensivo liderando, no me gusta nada. Bitcoin que no haya roto la media de 50 tampoco, y un volumen mucho menor al de las últimas semanas, que se explica un poco por menores datos económicos. Entonces este que tiene más lógica. ¿Qué me gustaría ver si hay una rotura de máximos para confirmar que no es un doble techo? Pues que estos indicadores cambiasen, que Utilities no fuese el líder, que empezasen a hacerlo mejor otros sectores esta próxima semana, y que por supuesto Bitcoin recuperase cuanto antes la media de 50, al igual que algunos activos de riesgo como por ejemplo los activos de mayor volatilidad. Si eso ocurre, entonces si tenemos una segunda rotura, pues podría ser una segunda extensión. Hasta entonces tenemos resistencia importante en los 5.264, donde obviamente no podemos obviar que los bajistas la van a luchar, ¿vale? Ahí van a luchar los bajistas. Si la fallan, tendrán que cubrir y entonces comprar, pero si aguantan, podrían llevar el índice todavía a la media de 50 o media de 21 y seguir todavía en esta caja de consolidación que venimos viendo desde el mes de abril. Y por otro lado, en nuestro curso y comunidad quería informaros de que quitamos el acceso vitalicio ya para los nuevos compradores. Entonces, esto lo haremos esta semana que viene. Entonces, si queréis aprovechar el acceso vitalicio tanto al curso, a las actualizaciones, a los directos mensuales como a la comunidad,
os invito a entrar, os invito a aprovechar antes de que lo quitemos. Y por otro lado, os dejo también una clase gratuita que hicimos por si queréis ver un poco cuál es el tipo de contenido que tenemos dentro de la comunidad en cuanto a los directos. Hice el otro día una clase gratuita de cómo seguir el follow through day, los días de distribución y los indicadores de amplitud. Una clase donde es prácticamente todo teoría y práctica, ¿vale? No hay nada de marketing ni nada de intentar venderte nada. Así que si te sirve, si te gusta, la tienes disponible 72 horas en el link que te dejo en el primer comentario fijado. Que tengáis una excelente semana, gente. Un abrazo fuerte. Me despido. Chao, chao.